Noticentro 1, CMI. Polémica por publicación de imágenes que demostrarían la presencia de Jesús Santrich en Venezuela. Rechazo a manifestaciones del locutor que tranza explotación sexual de mujeres guayú. Procuraduría formulará denuncia penal. Operativos contra abusadores sexuales dejan 15 capturados. Defensoría del Pueblo revela que este año ha atendido a 122 mujeres y niñas víctimas de abuso sexual. Coronavirus deja ya más de 21.000 personas contagiadas en Colombia, revela el Ministerio de Salud. Confirman contagio de policías en Santa Marta. Policía de Tránsito impuso más de 2.000 multas a conductores que salieron a pasear durante el puente festivo. Abren primeros centros comerciales. Plan piloto arrancó en Medellín. Vuelven las multas para conductores que sean sorprendidos por cámaras cazainfractoras. Regresó esta noche en vuelo humanitario desde Cuba Gustavo Petro. Ministerio de Educación prepara protocolo con medidas de protección ante posible reinicio de clases presenciales en colegios y universidades. Ordenan talar 5.000 árboles en Bucaramanga. El mundo apenas ha llegado a la mitad de la primera ola del coronavirus, advierte Organización Mundial de la Salud. Con Claudia Palacios. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La oposición venezolana reveló una fotografía de la que dice que se ve en ella a Jesús Santrich caminando tranquilamente en algún lugar de Caracas. Asegura que esto demuestra que el gobierno de Maduro protege al disidente de las FARC. Tras su polémica fuga en junio de 2019 fue revelada una pieza fotográfica que probaría que el guerrillero Seusis Pausías Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, se encuentra en territorio venezolano. Iván Simonovic, el jefe del cuerpo de inteligencia de Juan Guaidó, fue quien publicó la imagen en la que se observa a un hombre con fisionomía similar, usando las habituales gafas oscuras y bastón que suele utilizar el jefe de las disidencias de las FARC. Simonovic aseguró que Santrich vive en un complejo de apartamentos de Caracas y se mueve con la protección del gobierno de Nicolás Maduro y colectivos chavistas. El señor Seusis Hernández o Jesús Santrich está en Caracas. Está en Caracas y se mueve bajo la protección del régimen. Estas son fotografías del señor Jesús Santrich protegido por el colectivo La Piedrita en el 23 de enero. Esta es la ubicación del lugar donde se encuentra el señor Jesús Santrich. Y este es el bloque donde vive el señor Santrich. Esta información se pudo obtener porque pudimos infiltrar el colectivo La Piedrita. Así que no solamente tenemos la fotografía, sino sabemos de las reuniones que él hacía, con quién se reunía y de qué hablaba. La publicación de la foto llega justo cuando la Fiscalía venezolana redobla la presión contra Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López y que abandera a Juan Guaidó. El oficialista Tarek William Saab, responsable de la institución, transmitió un recurso ante el Tribunal Supremo, también controlado por el chavismo, para solicitar que esta colectividad sea declarada como una organización terrorista por supuestamente alentar y participar en golpes de Estado. En otras noticias, el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo, así como otros miembros y altos funcionarios públicos, rechazaron contundentemente las manifestaciones del locutor radial de Valledupar, Fabio Zuleta, conocidas este fin de semana, en las que este hombre acuerda con un guayú la explotación sexual de mujeres indígenas de La Guajira. Con este video, el locutor reaccionó a la avalancha de críticas que le cayeron por haberse referido de manera morbosa a la sexualidad de la mujer guayú y además hacer mención sobre una transacción económica a mujeres de esa etnia a cambio de la virginidad de una de ellas para él y de atracciones sexuales para dos de sus amigos. Hace unos meses le hice una entrevista a un indígena guayú palabrero y le hice unas preguntas, no creyendo pues de que iba a causarle malestar a las mujeres guayú. De todas maneras, mujer guayú, yo le pido mil excusas, mi respeto para ustedes. Un programa, una entrevista de humor. En el mismo video, el locutor dice que la entrevista fue grabada hace unos meses y que no salió al aire en la emisora cuyo logo aparece de fondo en la entrevista. El procurador, primer funcionario público en reaccionar a este video, explicó con más detalle las acciones a seguir contra las personas implicadas y radicó una denuncia ante la Fiscalía. Tenemos que ser absolutamente claros que aquí hay consecuencias penales. Nosotros no podemos tolerar que se quiera siquiera insinuar que son costumbres ancestrales que legitiman una acción de esta naturaleza paradójicamente en un día
cuando se está celebrando la dignidad en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia sexual. En el mismo sentido se pronunció el presidente Duque con este trino. Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes promuevan el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres o niños. Nada excusa a quienes pretendan vulnerar los derechos humanos de las comunidades indígenas. La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, señaló que también denunciará estos hechos por el delito de explotación sexual y trata de personas. Y organizaciones indígenas reaccionaron así a las manifestaciones de Fabio Zuleta. Con una campaña en redes sociales, el movimiento alternativo indígena cuestionó las declaraciones del locutor. La mujer guayú no se vende ni se regala. El humor, las canciones y el talento no pueden seguir siendo formas de violencia. Además, piden que su rol como mujer en la comunidad no sea empleado para este tipo de burlas. Cumplimos un rol muy importante dentro de nuestras comunidades. Somos fecundidad y autoridad espiritual. Por eso no podemos seguir siendo objeto de burla por parte de los medios de comunicación y del humor negro. Frente al caso de Roberto Barroso, quien es la persona entrevistada por Zuleta, la Organización Nacional Indígena puso en duda su vinculación a la etnia. Informamos que las autoridades indígenas de Siapana expresan que no conocen al señor Roberto Barroso. Para la UNIC, tanto las declaraciones de Zuleta como de Barroso irrespetan el corazón de la cultura guayú. En otros temas, la policía y la fiscalía en diferentes operativos capturaron a 15 personas como presuntas responsables de una serie de abusos sexuales cometidos contra mujeres y niñas en Bogotá. En un operativo adelantado por la SIJIN de la policía y el CTI de la fiscalía, fueron detenidas 15 personas implicadas en una serie de abusos sexuales de mujeres e incluso de menores de edad en Bogotá. Agreden la dignidad de la mujer, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Y por eso aquí lo primero es un llamado muy especial a todos nuestros niños, niñas y adolescentes a que confíen en las autoridades. La alcaldesa de Bogotá le hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de actos que calificó como aberrantes. Aprovechando razones de cercanía o de la vivienda o de cercanía de conocimiento o de cercanía familiar y creyendo que iban a pasar impunes porque las amenazaban o las intimidaban con mentiras, que las iban a dejar, que a los niños los iban a abandonar, que los iban a llevar a bienestar social. Falsas acusaciones, falsas amenazas que no pueden cumplir. La policía reveló que incluso las víctimas fueron abusadas por personas de su propia familia. A las personas que cuidan estos niños, a que de alguna manera los observen físicamente, a que los escuchen, porque muchos de ellos lo que necesitan son unos canales de confianza para que ellos puedan contar qué les está pasando. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Y hoy la Defensoría del Pueblo reveló que en lo corrido del año ha atendido a 122 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 122 casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado se han registrado en lo corrido del año en el país. Así lo confirmó el defensor del pueblo, Carlos Negret. Reitero nuestro compromiso con cada mujer que tuvo y tiene que enfrentarse a estos lamentables hechos. Continuaremos trabajando para llegar a cada rincón de Colombia, haciendo visibles estos casos muchas veces son ignorados y normalizados. En comparación con el año anterior, incrementó en un 3,2% este tipo de violencia, pues para el mismo periodo, en 2019, se registraron 58 casos, principalmente en la frontera con Venezuela, el Cinturón Pacífico y la frontera con Ecuador. Ante el aumento de casos, Negret hizo un llamado para extremar los esfuerzos y combatir este flagelo. En esta nueva realidad, es prioritario atender los hechos de violencia sexual. La pandemia no puede ser una excusa para no prevenir, atender y proteger a las víctimas. En los últimos 2 años se han oficializado 29 alertas tempranas de hechos victimizantes, principalmente en zonas rurales con disputas territoriales. Colombia se acerca a los 22.000 casos de personas contagiadas con COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó esta tarde que en las últimas 24 horas hubo 23 muertes por este virus.
En su informe más reciente, el Ministerio de Salud confirmó que 806 personas dieron positivo por el test por coronavirus en Colombia. En su mayoría, los casos se presentaron en Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Valle y Amazonas. Son a la fecha 21.981 casos confirmados de COVID-19. Hoy se procesaron 8.058 pruebas en todos los laboratorios del país. Esta cifra representa apenas la tercera parte de la capacidad instalada para realizar las pruebas. Por lo tanto, no estamos verificando el número de asintomáticos que están transmitiendo el virus. Por esta razón, nadie está en posibilidad de afirmar, ni a nivel nacional ni a nivel regional, cuándo llegará el pico de la curva. En 24 horas murieron otras 23 personas. Todos los fallecidos son mayores de 38 años de edad. En Colombia han muerto 750 personas a causa del contagio con el COVID-19. 249 personas se recuperaron, uno de los picos más altos en los últimos días. Son 5.265 recuperados en Colombia. Bogotá tiene 7.386 casos positivos de COVID-19. Los departamentos más afectados por la pandemia son Atlántico con 2.853 casos, Bolívar con 2.305, Valle del Cauca con 2.490 y Amazonas con 1.505. Médicos endocrinólogos hacen un llamado para tomar medidas estrictas con las personas que padecen de obesidad. Un 56% de esta población está en peligro. Requiere 3 veces más hospitalización y su misma cifra requerimiento de soporte ventilatorio, dado a esta asociación de inflamación y alteraciones respiratorias. Y Cartagena ya supera los 2.000 casos de contagiados con COVID-19. Las autoridades mantienen por esto el estado de alerta. Cartagena ya alcanzó los 100 muertos por COVID-19 y 2.143 casos, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud. Las cifras siguen en aumento, lo que mantiene a las autoridades tanto locales como nacionales en alerta. Nos tiene muy preocupada la situación de este virus en Cartagena. Ha tenido un crecimiento muy grande en Cartagena, de tal manera que aquí todos los esfuerzos institucionales van a estar concentrados en contrarrestar realmente el virus, en lograr contenerlo, pero todo el esfuerzo de la institucionalidad es insuficiente si no hay un esfuerzo mayor por parte de la ciudadanía. De acuerdo con el coordinador de COVID-19 de la ciudad, designado por el presidente, ya se trabaja en varios mecanismos para enfrentar la crisis. Uno de los mecanismos de estrategia más importantes que hemos logrado es la articulación y la unión de todos los entes que están participando en esta pandemia, como son los gremios, las EPS, las IPS, la Alcaldía de Cartagena en compañía de los líderes sociales a través de sus acciones comunales. Entre tanto, son 155 los casos que ya se reportan en la cárcel de Ternera. Se han tomado hasta el momento 506 muestras de laboratorio, los cuales nos han notificado un total de 155 muestras positivas a la fecha de hoy. A esta hora, Cartagena y Bolívar continúan en toque de queda que irá hasta las 4 de la mañana de este martes. Bueno, y a propósito de Cartagena, las autoridades autorizaron el desembarque de los tripulantes del buque Susurro, que llegó hace 7 días, proveniente de San Andrés. Luego de 29 días de estar dentro de la embarcación, la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, autorizó el desembarco de los tripulantes del buque Susurro, que arribó a la ciudad el pasado 18 de mayo, procedente de la isla de San Andrés. Cabe destacar que uno de sus tripulantes aún presenta el virus y fue trasladado hasta otro lugar donde será monitoreado permanentemente. Entre tanto, a la embarcación le fue realizada la desinfección de todos los espacios al interior y exterior del buque, con el fin de que retome la actividad de transporte de víveres y alimentos hacia poblaciones costeras del Caribe colombiano de manera segura. Actualmente, este barco se encuentra en uno de los muelles de la zona industrial de Mamonal. Y entre tanto, en Santa Marta, varios policías están contagiados con coronavirus. Según la Secretaría de Salud del Distrito de la capital del Magdalena, son 5 los miembros activos del Comando Especial, 23 de la Policía Metropolitana, que dieron positivo para COVID-19 mientras realizaban sus labores en Pueblo Viejo, Magdalena. Los uniformados fueron diagnosticados como asintomáticos y se encuentran en recuperación. Y en Cundinamarca hoy se presentó el pico más alto de contagios. 2 diputados del departamento dieron positivo para COVID-19.
El departamento de Cundinamarca, conformado por 116 municipios, tiene a la fecha y según el último informe del Ministerio de Salud, 538 personas contagiadas de COVID-19. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que hoy fue el mayor registro de contagios en el departamento y también confirmó la noticia de que algunos diputados dieron positivo a la prueba del COVID-19. Registramos el contagio de algunos diputados de nuestro departamento, que de manera responsable y muy juiciosa han venido acudiendo a la Asamblea a debatir para aprobar nuestro plan de desarrollo. A la fecha son 87 municipios libres de COVID-19 en este departamento. La cifra disminuyó luego de que algunos municipios presentaran los primeros contagios. Es el caso del municipio de Caqueza, Cundinamarca, que hasta hace unos días se hablaba que era uno de los libres de COVID-19, pero que hoy ya tiene 2 casos confirmados. Un señor de 68 años que llegó hace 2 semanas atrás con unos síntomas, unos malestares, estuvo en el hospital de Caqueza y fue remitido a Bogotá. Caqueza ya había retomado sus actividades económicas, pero ahora debe optar por nuevos protocolos de bioseguridad. Adoptamos y nos acogemos al decreto presidencial en cuanto a lo que tiene que ver con la ampliación de la cuarentena obligatoria. A partir de las 0 horas del día 26 de mayo hasta las 0 horas del día 31 de mayo del año en curso. Los municipios con más casos en este departamento de Cundinamarca son Soacha con más de 80 contagios, Chía con 15, Mosquera con 14 y Facatativá con 12. A esta hora la Policía de Tránsito revela un nuevo reporte sobre el número de conductores sorprendidos de paseo, es decir, violando la cuarentena, durante el puente que está terminando. Vamos a la entrada de Bogotá por la autopista sur con Stig Luengas. Buenas noches, Stig. Finalmente, ¿cuántas personas fueron multadas por esta infracción? Hola Claudia, televidentes, muy buenas noches. Son más de 2.200 conductores sancionados en el país por violar la medida de confinamiento de cuarentena durante este puente festivo. Bogotá con una cifra alta, son más de 600 comparendos, y es que justamente nos acompaña a esta hora el coronel Gustavo Blanco, comandante operativo de la Policía de Tránsito de Bogotá, quien nos va a decir qué encontraron ustedes desde el día viernes y hasta hoy lunes. Coronel, bienvenido a CMI. Sí, buenas noches. Tenemos un saldo de más de 600 comparendos por personas que intentaron violar el decreto, asimismo más de 120 inmovilizados. Por otras infracciones fueron más de 2.900 personas sorprendidas, dentro de ellas 18 en estado de embriaguez en la ciudad capital, y pues se vienen efectuando los controles hasta altas horas de la noche para evitar la salida indiscriminada de vehículos. Coronel, ¿qué pasa con estas personas? ¿Son sancionadas? ¿Sus vehículos son inmovilizados? Sí, tenemos una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo por violar el decreto. ¿Ustedes qué encontraron? ¿Cuáles fueron esas salidas donde la gente más quiso viajar durante este fin de semana a pesar de la cuarentena? Bueno, las 2 vías principales más recurrentes fueron la Autonorte y la Autosur, teniendo en cuenta los municipios turísticos cercanos a Bogotá. Muchas gracias, coronel. Recordemos que Cundinamarca tenía al menos 41 municipios bajo toque de queda, entre ellos Soacha. Según la Policía de Tránsito de Bogotá, también la movilidad ha disminuido al menos un 70%. Hace un año se movilizaron al menos 2.800.000 vehículos y para este puente solo se han movilizado al menos 700.000. Es la información a esta hora desde la autopista sur, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. De esperarse. Stig, muchas gracias. Reconocidos cantantes vallenatos habrían realizado conciertos y fiestas privadas clandestinamente. Autoridades de salud en Antioquia revisan los videos de las parrandas que circulan por las redes y que probarían la infracción. En este video grabado por uno de los asistentes de lo que sería una presunta fiesta clandestina en una finca del municipio de Turbo, Urabá, antioqueño, se ve a 2 reconocidos cantantes vallenatos, Nelson Velázquez y Alex Manga, dando un concierto a un grupo de personas que en su mayoría no tenían medidas de protección como tapabocas. Según el alcalde de Turbo, Felipe Maturana, violaron la cuarentena y la medida de toque de queda. Tenemos la información y ya tenemos individualizada el lugar y los propietarios de este lugar donde se hizo esta fiesta la noche anterior, la noche de ayer, y las 2 personas, los 2 cantantes de talla nacional que estuvieron ahí en esa celebración. Pero este no sería el único caso. En Medellín, varias personas a través de redes sociales publicaron videos de otra presunta fiesta de cumpleaños clandestina con el cantante Ever Vargas. Los cantantes manifestaron que se encontraban en otros lugares y que no habrían participado en dichas fiestas. Realmente yo estoy aquí en Barranquilla, en mi apartamento.
Mis salidas son por otros propósitos, producimos alimentos. Sin embargo, el alcalde de Turbo manifestó que interpondrá una denuncia penal contra los dos cantantes. A 60 asciende el número de empleados contagiados con COVID-19 en Hidroituango. La situación ha llevado incluso a que varios trabajadores de la obra renuncien por miedo a contagiarse. Habitantes de la zona bloquearon la vía principal. Dicen que lo hacen para impedir una propagación del virus. Varias horas permaneció bloqueada la vía que conduce del municipio de Hidroituango al proyecto hidroeléctrico. Algunos habitantes querían impedir la salida de empleados por temor a la propagación del virus, pues allí hay un foco, según las autoridades, de 60 contagiados por COVID-19. Debido a las pocas acciones, a lo poquito que han hecho, decidimos venirnos a taponar la vía, a ejercer un control para que las personas que entren sean personas sanas. No vamos a permitir que nos traigan gente de Hidroituango, que nos mande gente de la represa para el pueblo. Con el brote de Hidroituango subió significativamente la cifra de casos positivos en Antioquia. Hoy en el departamento de Antioquia se han identificado 43 nuevas personas infectadas por el coronavirus, para un total de 720 personas. 14 nuevas personas para el brote que tenemos en Hidroituango. Autoridades sostienen que el cierre sanitario permanece en el campamento sin suspender las obras. Los empleados que salen por renuncias lo hacen bajo protocolos de bioseguridad. También en Medellín, las autoridades revelaron que 16 integrantes de una misma familia tienen COVID-19. Los 16 integrantes de la misma familia se habrían contagiado luego de departir en una celebración el Día de la Madre grupal, según las autoridades, sin medidas de protección. En total, son 30 casos en 3 grupos familiares de Medellín. Lo primero es tomar conciencia del momento actual que estamos viviendo. Que digamos hay una apertura de algunos sectores de la economía no quiere decir el fin de la pandemia. Si no tomamos medidas de aislamiento o de distanciamiento social, los casos van a seguir incrementándose. Según datos de herramientas tecnológicas, los barrios con más casos de COVID-19 en la ciudad son Santa Cruz en el nororiente de Medellín y San Javier en la Comuna 13. Hoy hay 155 casos activos. Y la capital antioqueña puso en marcha un plan piloto para la reapertura de los centros comerciales. Minutos después de abrir sus puertas al centro comercial Oviedo de Medellín, llegaron los primeros compradores tras 2 meses de aislamiento. El regalo del Día del Padre, aprovechar, de pronto encuentran promociones. Vendedores de establecimientos comerciales se prepararon durante varias semanas para atender a los clientes con estrictos controles de bioseguridad. El aforo permitido en cada almacén es de máximo 3 personas. Estamos esperando pues este momento porque la verdad estar en la casa buscando siempre qué hacer, siempre a uno le hace falta pues su trabajo. Son en total 3 centros comerciales autorizados por la Alcaldía de Medellín: Oviedo, Gran Plaza y el Mall La Frontera, para dar apertura gradual desde hoy con un plan piloto acompañado de tecnología. Podamos identificar específicamente en qué lugares estuvieron y a qué horas, para que a través con información inteligente y todas esas herramientas vamos a tener estrategias focalizadas para que podamos crear cercos epidemiológicos y precisamente volver a una nueva normalidad económica, teniendo control de quiénes están contagiados y quién no. Los ciudadanos que pueden ir desde hoy a estos centros comerciales deben aplicar a la restricción del pico y cédula. Bueno, pues esta reapertura del comercio es lo que ha venido pidiendo el gremio de los comerciantes, FENALCO. Por eso a esta hora nos comunicamos con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, para saber, doctor Cabal, si les ha parecido bueno el resultado de este plan piloto en Medellín. Bueno, Claudia, muy buenas noches. La verdad que ha sido un gran éxito la prueba piloto de Medellín, que le va a ayudar a todos los establecimientos de centros comerciales de Colombia. Se ha probado que la tecnología funciona con las cámaras, con las máquinas de desinfección, igualmente los controles de aforo. El comportamiento de la gente fue ejemplar. Es decir, que los centros comerciales y todo el comercio de Colombia le puede garantizar a los colombianos que no van a correr riesgo en los centros comerciales y, por supuesto, en la reapertura del comercio en general en Colombia. Ustedes han hecho una propuesta precisamente para que se abra el comercio en su totalidad. Además de estas medidas que hemos visto, como los arcos de desinfección y demás, ¿hay otras cosas que ustedes incluyeran en esa propuesta para darle más tranquilidad tanto a vendedores como a compradores como a las autoridades locales?
Sí, por supuesto, Claudia. La verdad es que cuando el gobierno nacional ha dicho que a partir del 1 de junio se puede abrir, ya se ha venido trabajando en los protocolos con mucha preparación. Por ejemplo, en los parqueaderos. Los parqueaderos se va a garantizar la debida distancia entre los vehículos para que no haya congestión de aglomeración. Igualmente las cadenas de abastecimiento, las puertas de entrada de los productos van a ser distintas a las puertas del público. De la misma manera también se va a controlar que los empleados todos garanticen con su indumentaria y su vestimenta el debido control para garantizarle a los clientes que no va a haber una proximidad física. Es decir, las colas, la señalización, todo está absolutamente preparado y podemos decirle con tranquilidad a los colombianos que no va a ser en los establecimientos comerciales donde se vaya a tener las posibilidades de contagio. Señor Cabal, dado que la ocupación puede ser máximo del 30%, ¿esto sí vale la pena para la totalidad de los comerciantes, teniendo en cuenta que con 30% de visitantes a un centro comercial, de todas maneras sus ventas a lo mejor van a ser muy bajas y no van a dar para cubrir los gastos fijos y además las pérdidas de estos 2 meses? Sí, ese análisis es totalmente correcto. Lo que pasa es que hay que reabrir, hay que empezar, hay que volver a trabajar. El comercio está desesperado porque obviamente ha tenido sus ventas en niveles de cero y aspiramos que con el buen comportamiento y los buenos protocolos de bioseguridad poco a poco el gobierno nacional autorice y los alcaldes tengan la tranquilidad de autorizar una mejor ocupación y un mayor aforo para que vaya creciendo paulatinamente. Pues deseamos todo el éxito en estos proyectos pilotos, señor Jaime Alberto Cabal, para que más gente no siga perdiendo su empleo y para que se pueda reactivar la economía. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Claudio. Finalmente llegó a Bogotá el vuelo humanitario procedente de Cuba en el que venía el senador Gustavo Petro. Esta fotografía que circula en redes sociales, una que vamos a ver ahora, muestra a Petro en el avión en el que venían alrededor de 100 personas. El regreso del congresista se dio una semana después de que fuera aplazado otro vuelo humanitario que estaba programado. En el primer día de operación de las cámaras salvavidas, así llamadas en Bogotá, con objetivo de multa económica, estas captaron a 1.102 conductores cometiendo posibles infracciones de tránsito en la capital de la República. El 94% de las fotodetecciones corresponden a exceso de velocidad. Este lunes empezaron a operar las 72 cámaras de fotodetección en Bogotá. Estamos hablando de 1.100 comparendos aproximadamente el día de hoy. La principal infracción por exceso de velocidad, la segunda no portar el seguro o portarlo vencido. Las cámaras identifican electrónicamente el exceso de velocidad, el mal parqueo, cruzar el semáforo en rojo o transitar sin SOAT. Por ahora no sancionará pico y placa y tampoco a quienes se les haya vencido la revisión técnico-mecánica durante la pandemia. Poseen el plazo de 1 mes, una vez se termine la restricción por parte del gobierno nacional, tienen 1 mes adicional para poder subsanar la novedad. Las infracciones detectadas hoy serán evaluadas por la Policía de Tránsito y de confirmarse la conducta, se emitirá el comparendo a nombre del propietario del vehículo. Principalmente estarán controlando que los conductores no superen los 50 km por hora, velocidad máxima permitida en la ciudad. La multa por esta conducta es de 438.900 pesos. Hay serias dudas sobre la reactivación de nuevos sectores económicos en Bogotá. Aunque el presidente Iván Duque definió el 1 de junio como fecha para empezar a reabrir el comercio y las peluquerías, la alcaldesa Claudia López advirtió que no permitirá la reactivación de nuevos sectores dada la alta ocupación del transporte público. Los gremios pidieron claridad. La reapertura de nuevos sectores económicos en Bogotá genera más dudas que certezas, aunque varios gremios como centros comerciales y peluquerías están listos para reabrir sus puertas después del 1 de junio, todavía es incierta la fecha en la que realmente podrán hacerlo. Esperamos que a partir del 1 de junio ya podamos iniciar con el comercio en general. Estamos con los protocolos de cada uno de los sectores del comercio. Los gremios piden que por lo pronto se habilite una plataforma para ir haciendo el registro de sus protocolos. Solicitamos que esto sea pronto para poder empezar el proceso de validación.
Pero genera incertidumbre que los tiempos que anuncia el presidente no corresponden con los de la Alcaldía de Bogotá. Nosotros ya estamos listos para abrir nuestras puertas el 1 de junio. Esperamos que la alcaldesa ratifique la orden del presidente de que podemos empezar a prestar nuestro servicio. La Alcaldía de Bogotá anunció que a partir de esta semana todas las empresas tendrán que cumplir con un nuevo requisito: reportar en la página de reactivación económica a los trabajadores que tengan síntomas asociados con el coronavirus. Incluimos un reporte diario que deben hacer las empresas en caso de que tengan a alguien con síntomas. En este momento en Bogotá, cualquiera que tenga síntomas que parecen gripa, muy probablemente lo que tiene es coronavirus. Además, se reforzarán los controles de las autoridades para hacer cumplir los horarios de funcionamiento. Las actividades comerciales solo podrán reabrir después de las 12 del mediodía. El incumplimiento podría generar el sellamiento del establecimiento. Hasta el momento, 39.000 empresas se han reabierto en Bogotá. Ya son 14 zonas de 7 localidades en Bogotá las que permanecen en alerta naranja. En los nuevos polígonos declarados con ese nivel de alerta van más de 113 casos positivos y en uno de ellos hay más de 33 contagiados dentro de un mismo albergue. En este albergue para personas desplazadas, ubicado en el barrio Ciudad Jardín de la localidad de Antonio Nariño, se confirmaron 33 casos positivos de coronavirus. Ciudadanos del sector denuncian que a pesar del riesgo, en el lugar no hay control para prevenir nuevos brotes de COVID-19. Normalmente esta casa mantiene llena de personas de todas las edades, sin ningún control. En la calle ellos salen e invaden los andenes, esta zona verde la mantienen invadida. Aseguran que incluso hay abastecimiento de alimentos sin medidas sanitarias. Nosotros nos sentimos con un riesgo eminente, como lo decía, toda vez que yo vivo al lado de este albergue. No sabemos aún si se encuentran viviendo ahí en el albergue o se lo han llevado para otro lado. Hoy ya son 7 las localidades demarcadas con alerta naranja por representar alto riesgo de contagio en la ciudad. En los nuevos barrios con esta alerta, Carvajal y Ciudad Jardín, se confirmaron 113 casos positivos de coronavirus. Según Claudia López, desde mañana martes se volverán a hacer controles epidemiológicos para determinar si hay zonas en las que se puede acabar la alerta o si se determinan algunas nuevas. Estamos haciendo la evaluación. Las 3 primeras UPZs que declaramos en Kennedy, Bavaria, Calandaima y Patio Bonito, las estamos evaluando y con base en la evaluación epidemiológica que hagamos, determinamos si continúan o no, eso lo anunciaremos el martes. Las localidades que siguen con cuidado especial son Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Suba, Rafael Uribe y Bosa. A pesar de la cuarentena, en algunas zonas del país aumentaron los siniestros viales. Entre enero y abril de este año han muerto en el país 1.659 personas en accidentes de tránsito, una preocupante cifra que se da en medio de la cuarentena. Es muy importante recalcar que durante los primeros 4 meses de este año, 5 ciudades del país han tenido un incremento muy importante en materia de mortalidad. En Cúcuta aumentó la cifra de muertes en accidentes de tránsito 36% con 19 muertes. Cartagena registró un aumento del 17% en la mortalidad, pasando de 29 muertos en los primeros 4 meses de 2019 a 34 muertes este año. En zonas como Sincelejo el aumento fue del 63%. Con la menor ocupación de las vías, los vehículos, especialmente las motocicletas, están circulando los conductores a mayor velocidad y esto genera un mayor riesgo en el tráfico. En su mayoría el registro de muertes da cuenta de personas entre los 25 y los 40 años de edad. En entrevista con Noticentro 1 CMI, la alcaldesa de Bogotá dijo que el distrito y el gobierno nacional avanzan en la creación de un protocolo para trasladar a las personas detenidas en las unidades de reacción inmediata, luego de que se reportaran más de 70 casos de coronavirus en estos centros de reclusión transitorios. El distrito, el gobierno y la procuraduría han realizado varias reuniones con el fin de alcanzar una solución para reducir los altos niveles de hacinamiento en las URIs de Bogotá. Y es que la situación en estos centros de reclusión se ha complicado, dado que se han detectado casos de coronavirus. Nos van a levantar restricciones que teníamos en la ley para poder hacer ampliaciones y adecuaciones para tener mejores URIs y cárceles que no tengan tanto hacinamiento. También el USPEC
tuvo que asumir, como le corresponde, la protección de salud de los presos, los que están privados de la libertad. Según un informe revelado por este noticiero, tan solo en la URI de Kennedy se registraron 78 casos positivos de COVID-19, hecho por el que la Personería de Bogotá pidió medidas urgentes, dado que en este sitio se han registrado además alteraciones de orden público. Desde el 13 de mayo del 2020, dentro de la URI de Kennedy se han presentado desórdenes, protestas y manifestaciones de las personas privadas de la libertad. Yo estuve personalmente, he estado visitando las URIs, a quienes cometieron un delito, por eso están presos, porque están pagando por su pena, pero también tenemos que reconocer una segunda oportunidad, tenemos que tratarlos con dignidad. Yo les he dicho que en lo que dependa de la alcaldía nosotros no los vamos a dejar tirados, nosotros mismos hemos hecho las pruebas, la atención en salud. La alcaldesa señaló que con el acompañamiento de la Procuraduría buscan además evitar más contagios en estos centros de reclusión. Las autoridades de la capital del Cauca denunciaron que los ciudadanos buscan evadir la cuarentena adaptándose a las excepciones para no permanecer en casa. También hay irregularidades en sectores comerciales. En los 65 días de aislamiento que completa la ciudad de Popayán, la policía ha impuesto 8.676 comparendos a personas que se encontraban violando la orden de cuarentena. Hay otras personas que buscan la manera de evadir o incluso buscan la manera de incorporarse a esas excepciones cuando no tienen ningún tipo de justificación. A las autoridades también preocupa que algunos lugares de comercio están modificando su razón social para poder reabrir sus servicios. Buscan la manera de acoplarse a las excepciones, cambiando la Cámara de Comercio. Ya estamos haciendo la revisión precisamente en coordinación con Secretaría de Planeación Urbanística para revisar los casos que aquí en Popayán se han presentado. Según el alto oficial, entre las personas sancionadas con comparendos existen reincidentes hasta en 4 oportunidades. Ellos se exponen a una acusación formal por violación a medida sanitaria en el marco de la pandemia, delito que se castiga con cárcel de 4 a 10 años. Nuevamente hubo bloqueos sobre algunas vías de la costa Caribe en protesta por las constantes fallas en el suministro de servicio de energía. Los permanentes apagones y la falta de agua potable en el municipio de Pueblo Viejo y 3 corregimientos en la carretera troncal del Caribe en el departamento del Magdalena generó permanentes bloqueos durante el puente festivo. Sin ningún tipo de protección, la comunidad ha salido a la vía violando el confinamiento en una población que registra ya más de 100 casos positivos de COVID-19 y 9 fallecidos. Las autoridades en el Magdalena han reclamado la intervención del gobierno nacional ante Electricaribe después de 4 días sin energía que acabaron con la paciencia de los habitantes de la población que se enfrentaron a la fuerza pública. El Ministerio de Educación prepara todo un protocolo de protección para el posible regreso a clases presenciales a partir de agosto en colegios y universidades. La ministra de Educación confirmó que desde el próximo mes de agosto se implementará un modelo de alternancia para reactivar las actividades académicas presenciales en el país. Es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Preescolar, básica y media. Todos los colegios deberán adoptar estrictos protocolos de bioseguridad como transporte seguro, distanciamiento social y alternancia con aprendizaje en casa. Según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado de protocolos. Educación superior, activar laboratorios de prácticas y uso de plataformas digitales. Hemos creado un comité presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial entre junio y julio activemos prácticas de laboratorio. El desarrollo de los protocolos en esta nueva etapa se realizará de manera diferenciada entre los municipios que presentan casos de contagio de COVID-19 y los municipios declarados como no COVID. Un juzgado de Cali prohibió que se le descuente del salario el impuesto solidario por el coronavirus a un juez civil que presentó una tutela. En este caso, el juez Víctor Conde presentó el recurso legal invocando el derecho fundamental al ingreso mínimo vital individual y familiar. La orden del juzgado fue contundente. La Dirección de Administración Judicial debe abstenerse de descontarle al juez que presentó la tutela el valor del impuesto solidario.
El fallo fue proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali al amparar el derecho al mínimo vital individual y familiar invocado por la persona que presentó la tutela, en este caso el juez civil Guillermo Conde. El llamado impuesto solidario fue creado por el Gobierno Nacional en uno de los decretos de emergencia por el coronavirus y lo pagan los empleados públicos que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Tenemos que reconocer que los servidores judiciales se les impactó su economía de manera trascendental. ¿Por qué? Porque el servidor judicial, además de pagar salud, pensión, el impuesto a la retención en la fuente y la solidaridad, tiene obligaciones con su familia. En el fallo prohibiendo que se aplique el descuento, el juzgado concede la tutela al considerar que se trata de una situación para la cual no existe medio de control alterno a la acción de tutela. El mal llamado impuesto solidario presenta serios problemas de constitucionalidad. De un lado, la Constitución prohíbe que en los estados de excepción se desmejoren los derechos sociales de los trabajadores. De otro, deja de lado rentistas de capital y trabajadores formales del sector privado con altos ingresos, lo que afecta la igualdad y la equidad tributaria. El impuesto solidario fue creado durante 3 meses, mayo, junio y julio, mediante el decreto 568 que aparece en el paquete de normas que se encuentran en revisión en la Corte Constitucional. Gracias a la información ciudadana fueron detenidos los presuntos responsables del homicidio de una enfermera a la que le dispararon por robarle su bicicleta en Bogotá. El hombre que fue identificado como Ángel Clemente Conrado fue detenido por la policía por presuntamente ser una de las 2 personas implicadas en el asesinato de la enfermera Astrid Cerquera, quien perdió la vida luego de un asalto. Que les entregáramos todos o que si nos disparaban, entonces yo entregué una bicicleta y pues ella, digamos, bueno, puso un poco de resistencia y ahí fue cuando el tipo le disparó. La Fiscalía presentó al hombre ante un juez de control de garantías de Bogotá y le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto, cargos que no fueron aceptados por el hombre. A pesar del material probatorio presentado por la Fiscalía, donde seriamente involucra a este señor y a otra persona más que está en libertad, este no aceptó los cargos, por lo cual procedió a la tercera audiencia la señora fiscal solicitándole a la misma juez se le impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad. Al término de la audiencia, el juez decidió enviar al hombre a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra. Se produjo hoy la captura de Eduard Matos, hermano del empresario de carros, Carlos Matos. Eduard Matos fue judicializado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en un asesinato. En manos de una fiscalía especializada quedó el caso de Eduard Heriberto Matos Barrero, luego de ser capturado por el crimen de una persona y por presuntos nexos con los paramilitares en el departamento del Cesar. Su captura se dio en el corregimiento de Boquerón del municipio de La Jagua de Virico, Cesar, mediante un operativo realizado por detectives del CTI de la Fiscalía en coordinación con el Gaula Militar. Eduard Matos, quien es hermano del reconocido empresario Carlos Matos, tenía una circular azul emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Durante el operativo le incautaron a Matos un arma de fuego con un proveedor de 15 balas y un documento aparentemente falso que tenía como identidad. Eduard Matos es el segundo miembro de esta familia que tiene inconvenientes con la justicia, pues su hermano Carlos Matos está siendo procesado en el país por presuntamente sobornar a funcionarios de la rama judicial para ser favorecido en una demanda que había entablado contra Hyundai para quedarse con la representación de esta marca en el territorio nacional. Los vendedores informales de Bogotá pidieron que se les incluya en el plan de desarrollo que se debate en el Consejo. Reclaman sus derechos al trabajo, a la salud y a la educación. Más de 200 vendedores informales protestaron pidiendo ser incluidos socialmente en el plan de desarrollo distrital. Frente al Consejo de Bogotá alzaron su voz exigiendo una mesa interinstitucional de trabajo, formalización de consejos locales de vendedores e incluso un apoyo económico para garantizar educación a este sector. Derechos como el derecho al trabajo, como el derecho a la igualdad, como evitar que el derecho que tenemos con la policía, por ejemplo, que no atropella a los vendedores. Muchos aseguran que están desprotegidos. Que se cree una política pública de los vendedores de la cual nos beneficiemos, porque es que a nosotros nunca nos tienen en cuenta. Nosotros no nos han nombrado para nada, sin pensar en que nosotros somos seres humanos. El director del IPES respondió que se les garantizarán sus derechos. Las metas están enfocadas por un lado a la transformación del espacio público. Tenemos rutas que van a permitir, articulados con Secretaría de Educación, el acceso
a la educación. Actualmente en Bogotá hay más de 39.620 trabajadores ambulantes, principalmente en las localidades de Chapinero con 8.332, Santa Fe con 7.755 y Kennedy con 2.677 vendedores informales. El anuncio de una poda masiva de árboles generó un enfrentamiento entre autoridades y ambientalistas en Bucaramanga, donde la administración dio la orden de talar 5.000 árboles. Los constantes daños en las redes de alumbrado público y en algunas vías que habrían originado más de 5.000 árboles en la ciudad son la causa de esta poda masiva, aseguran en la alcaldía. Consiste en la poda y tala de árboles que interfieren con el alumbrado público y con las redes eléctricas. Este contrato es muy importante para la ciudad porque de esta forma mantenemos los árboles en una situación sana. Los ambientalistas indignados rechazan el proyecto. ¿Dónde está entonces la función de los árboles? Que debe ser producir oxígeno, capturar carbono, fijar las raíces en el suelo para controlar la erosión y producir aire fresco, mantener aire fresco en la ciudad. Es lo más absurdo que yo he escuchado. La comunidad también reacciona a la medida. Es algo que se debe evitar porque eso es atacar un pulmón de la ciudad, eso es un arboricidio. Estamos como estamos con el medio ambiente y realmente necesitamos más oxígeno para todos los seres humanos. Considero que no es una buena manera, sino que se deben hacer unos estudios, unas investigaciones para que ese proceso sea de calidad. Con un valor de 810 millones de pesos entre 27 oferentes que se presentaron, esta poda masiva será adjudicada el próximo 8 de junio. Las autoridades locales y nacionales toman las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de alimentos y buenos precios en las centrales mayoristas del país. Y es que la implementación de los protocolos de bioseguridad para contener el COVID-19 no pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del territorio nacional. La última semana del mes de mayo termina con una oferta importante de bienes de consumo, estabilidad en las ofertas. Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Los Llanos han originado una buena oferta de productos, estabilizando los precios en la capital del país. En el caso del maíz, el arroz y la panela, estos dos últimos de consumo básico para los hogares mantienen sus cotizaciones. Incluso productos como el limón y algunas frutas como maracuyá y la fresa bajaron en sus precios. Los que registran alzas son algunas hortalizas como arveja, zanahoria y remolacha asociado a temas de estacionalidad. Los tubérculos como la papa y el plátano se mantienen. El informe del Sistema de Información de Precios de los Alimentos, publicado por el DANE, muestra que entre enero y abril del presente año, la oferta de alimentos asciende a 2.080.000 toneladas frente al mismo periodo del año anterior, lo que representó un alza del 4,46%. Está llegando entre 8.000 y 9.500 toneladas diarias de productos a la capital del país y esperamos que para el mes de junio se mantenga este abastecimiento y por ende los precios atractivos al bolsillo de los consumidores. Entre marzo y abril se registró un descenso más asociado a la Semana Santa. Se suma la cuarentena y las medidas que se adoptaron para la restricción en el ingreso de personal, sobre todo en Bogotá. El superintendente de transporte, Camilo Pavón, anunció que las quejas de los usuarios aumentaron más de 50% durante el primer trimestre del año. De acuerdo con el informe del ente supervisor, en el primer trimestre del año y antes de decretarse la emergencia sanitaria por el coronavirus, las quejas de los usuarios en el transporte aéreo colombiano subieron significativamente. La razón, incumplimiento por parte de los itinerarios de las aerolíneas. Se recibieron más de 6.723 quejas que representan el 56,49% de los procesos que adelanta la entidad. Actualmente se encuentran en curso 24 investigaciones administrativas. Y hemos realizado socializaciones en 15 ciudades a más de 1.000 usuarios de transporte aéreo. Hemos realizado un acompañamiento permanente en más de 26 aeropuertos. Los 5 principales motivos por los cuales los usuarios del transporte aéreo radican sus reclamos son por el cambio de itinerario, reembolsos de dineros, problemas con el equipaje, pérdida de vuelo y problemas con el tiquete. De esas quejas, ya varias cursan en una investigación formal que se han iniciado contra las empresas de transporte, en la cual se validará si se dio cumplimiento o no a nuestra legislación. La superintendencia lanzó la cartilla de derechos y deberes, las cuales entrarán en vigencia una vez se reactive el sector aéreo. En casa tu hijo construye su futuro y sus defensas también. Dale Clean Forticrece con zinc, vitaminas A y C que apoyan el normal funcionamiento de su sistema inmune. El Fondo Nacional de Garantías lanzó una nueva línea de crédito para microempresarios por $1 billón.
Una nueva línea de créditos para el sector empresarial afectado por las medidas de emergencia sanitaria para contener el coronavirus dispuso el Fondo Nacional de Garantías, esta vez en favor de los microempresarios del país. Los desembolsos irán desde los 21 millones de pesos tanto para personas jurídicas como naturales. El monto del programa será de 1 billón de pesos. Para los microempresarios formales se habilitarán plazos entre 1 y 3 años para las compañías con más de 1.559 millones de pesos anuales. La línea también estará habilitada para informales y los independientes que demuestren su actividad económica. En medio de la aprobación de los recursos, el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Juan Carlos Durán, renunció al cargo después de 18 años por temas personales. Este lunes se oficializó la salida de Durán, que estará en la presidencia hasta el próximo 30 de mayo. Justamente hoy, pequeños empresarios se quejaron de la falta de ayudas por parte del gobierno. Para los pequeños empresarios, el gobierno debe destinar más ayudas para atender la situación financiera por la crisis del coronavirus. ¿Cómo estas microempresas, después de una para de actividad de más de 2 meses y medio, donde no tuvieron ningún tipo de ingresos y sí tuvieron que cubrir con unos costos fijos mínimos, van a reiniciar actividades? Los empresarios también piden apoyo para adoptar los protocolos de bioseguridad en sus establecimientos. Ahora, con la apertura de la actividad comercial, estas microempresas deben montar un protocolo de bioseguridad que es bastante exigente por las entidades de control y también va a generar un costo. Los microempresarios también solicitan mayor acceso a los créditos bancarios. Y mientras tanto, los comerciantes de Barranquilla se declararon listos para la reapertura de sus negocios. El Paseo Bolívar sería el modelo en Barranquilla para el reinicio de la actividad comercial en la capital del Atlántico después del 5 de junio. Sin embargo, el gremio de comerciantes del centro de esta ciudad propone que la reapertura sea antes, pues ya se tienen los protocolos establecidos. Desde Asocentro está venido trabajando en una propuesta que es una calle modelo para implementar el protocolo de bioseguridad que permita de una u otra forma aportar en ese proceso de no permitir la expansión del coronavirus en la ciudad. Sostienen que trabajarán con el aforo establecido por el gobierno nacional. Se trata de 80 establecimientos de comercio que reúne a 1.300 comerciantes sobre quienes se ha trabajado en el sentido de empezar a cumplir con el protocolo que establece un aforo máximo del 30% en almacenes y centros comerciales por parte de visitantes compradores. En el centro de Barranquilla son más de 3.700 los comerciantes establecidos en el sector. Con el Ministerio de Salud se hace un seguimiento al comportamiento del COVID-19 en Barranquilla, por lo que la reanudación de la actividad comercial será más lenta. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, permanece estable. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia arranca la semana en 1.057 puntos. La acción de Celsia se mantiene como la más valorizada en 4.130 pesos. Preferencial Avianca se mantiene como la más desvalorizada en 30 pesos. La acción de Preferencial Grupo Aval se mantiene como la más negociada en 15.000 millones de pesos. Y por ser día feriado no hay variación en el precio del dólar. Indicadores económicos del día en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.782 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden entre 1.450 pesos. Un euro cuesta 4.114 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 3 centavos. El azúcar se transó en 10,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $33 con 70 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $35 con 58 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.970 pesos. Empezaron a llegar a Venezuela buques petroleros iraníes con millones de litros de gasolina para tratar de mitigar el grave desabastecimiento de combustible en ese país. El arribo de las embarcaciones estuvo marcado por una fuerte tensión, dado que Estados Unidos ha impuesto significativas sanciones a Irán para que no pueda exportar su crudo. Incluso algunos barcos tuvieron que ser escoltados por aviones militares venezolanos. La Organización Mundial de la Salud reportó que el mundo se encuentra en la mitad de la primera ola de la pandemia.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, el director ejecutivo para emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud declaró que existe el riesgo de un segundo pico de contagios de coronavirus. We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. We got a second peak, not necessarily a second wave. La OMS afirmó además que los modelos con los que trabajan van descartando cada vez más una segunda ola de coronavirus. Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades, hablan desde un rebrote puntual hasta una ola importante, pero esta última posibilidad cada vez se va descartando más. Estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos. No obstante, pidieron al mundo mucha prudencia y sentido común durante la desescalada, una fase crítica de la pandemia, y han solicitado a la población que no tengan ni paranoia ni excesiva relajación y que aprendan a convivir con la enfermedad. Según el organismo, las próximas semanas serán claves en los países europeos que están en fase de desconfinamiento, por lo que habrá que tener una vigilancia epidemiológica muy rigurosa. Y el mismo organismo anunció la suspensión temporal de ensayos clínicos de hidroxicloroquina por cuestiones de seguridad. Durante un tiempo se detendrán las pruebas de la OMS con hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus, al haberse detectado un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial, while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board. This concern relates to the use of hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19. Esta decisión se tomó como una medida cautelar tras la reciente publicación en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalan altos riesgos de muerte en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con cloroquina, fármaco usado habitualmente contra la malaria. El Instituto Americano de Física indicó que las medidas actuales de distanciamiento físico que obligan a guardar 2 metros de distancia entre personas para evitar la propagación del coronavirus podrían ser insuficientes. Una investigación de ese instituto concluye que un contagio puede suceder a esa distancia bajo determinadas circunstancias ambientales, como cuando hay una ligera brisa o por la saliva de alguien que estornude o que tosa. Miles de estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, salieron a las calles a conmemorar el Día de los Caídos, pese a que para evitar la propagación del coronavirus se recomienda no hacer aglomeraciones de personas. Estados Unidos está a punto de alcanzar los 100.000 muertos y los 1,7 millones de contagios por coronavirus, números que lo sitúan todavía como la nación más afectada alrededor del mundo por la pandemia. Pese a estas alarmantes cifras, miles de personas han abarrotado las calles del país, aprovechando que es puente festivo con motivo del Día de los Caídos. Incluso el presidente Donald Trump y toda su administración se unieron a la conmemoración. Las autoridades sanitarias avisaron que las personas que salieron a esta celebración están poniendo en peligro el éxito de la desescalada. Las imágenes de multitudes en lugares públicos en todo el país han hecho sonar las alarmas entre los profesionales sanitarios por temor a rebrotes en estados donde se había comenzado a normalizar y a estar a la baja el número de contagios y muertes. Brasil superó hoy los 23.000 muertos y los 375.000 contagiados con COVID-19. Aún así, el presidente Jair Bolsonaro sigue ignorando las recomendaciones sobre distanciamiento social. Hoy apareció en una multitudinaria marcha sin tapabocas. Cuando el coronavirus se propaga ya al ritmo de 100.000 casos diarios en todo el mundo, Sudamérica sigue perfilándose como el nuevo epicentro mundial de la pandemia. En Brasil, la propagación del COVID-19 crece sin freno y a una velocidad alarmante. El gigante suramericano, que alberga la segunda peor infección del mundo con más de 360.000 infectados, hoy superó la barrera de los 23.000 muertos. Pero aunque Brasil ya es considerado como el nuevo foco rojo de la epidemia, el presidente Jair Bolsonaro insiste en ignorar las recomendaciones de aislamiento social y burlarse de la crisis con gestos reprochables, como aparecer en una multitudinaria marcha sin tapabocas en la que se exigía la apertura total del país. El ultraderechista también fue captado tomándose una bebida gaseosa y comiéndose un perro caliente frente a cientos de personas que lo rodeaban, y aunque la mayoría estaban a su favor, algunos presentes lo increparon por su actitud, acusándolo de asesino y tildándolo de basura. Mientras
otras, el malestar es creciente entre la población, especialmente tras la decisión de Estados Unidos de suspender todo ingreso de ciudadanos no estadounidenses provenientes de Brasil. La pandemia no da tregua en ningún país de la región. México vive su momento más álgido al registrar más de 68.000 casos y 7.300 muertos. Chile batió un nuevo récord de contagios diarios al sumar 5.000 en menos de 24 horas, que elevaron el total de infectados a 22.000. Y España reportó su menor cifra de muertos diarios en 2 meses. Hoy en Madrid y en Barcelona, miles de personas salieron a las calles tras pasar más de 60 días de confinamiento. Con la entrada de la fase 1 de la reapertura en Madrid y Barcelona, ya prácticamente toda España está desconfinada y ahora los ciudadanos de la nación ibérica ya pueden encontrarse con su familia o amigos en reuniones de hasta 10 personas y algunos bares terraza junto a varios restaurantes fueron reabiertos. Las 2 ciudades españolas más importantes salieron a las calles tras más de 60 días de encierro, cuando la nación ibérica reportó menos de 100 muertos diarios, algo que no pasaba desde que se declaró el estado de emergencia hace 2 meses. Mientras que gran parte de España ya se encuentra en fase 2, donde ya no hay restricciones horarias para hacer deporte y algunos centros comerciales empiezan a reabrir sus puertas. Pero España no es el único caso de relajación del confinamiento y de hecho casi todas las naciones europeas ya empezaron este proceso. Sin embargo, preocupa el exceso de confianza en algunas naciones donde la llegada del verano y la apertura de comercios ya provocan aglomeraciones en las que no se respetan ni las reglas de distanciamiento social ni se utilizan las medidas de protección mínimas como el uso de tapabocas. Sin embargo, la necesidad de reabrir las economías antes del desastre parece necesario cuando Alemania confirmó su entrada en recesión con una caída del 2,2% de su Producto Interno Bruto, la contracción más severa en la nación bávara desde la gran crisis financiera de 2008.